Es un gran gusto estar acá y al mismo tiempo un gran desafío, no solamente de hablar de trabajo decente y crecimiento económico, pero sobre todo de pasar en un panel justo antes del almuerzo. Yo quería plantear básicamente o empezar con una breve historia personal de mi llegada al Perú en 1999. No sé si recordarán esta época, tanto en Perú como en América Latina, un país estancado, una economía frágil y un Estado débil. En los últimos 15 años, y yo volví y tuve la suerte ahora de asumir la dirección de la OIT para los países andinos después de más de 10 años, encontramos una realidad totalmente distinta. Un país que ha conocido en los últimos 10 años un crecimiento sostenido de cerca de 10%, una economía que se ha abierto claramente sobre el mundo, una realidad entre los últimos 12, 15 años realmente distinta. Pero lo que quiero darle como mensaje esencial es la idea según la cual, y yo converso con empresarios, responsable político, el Perú y muchos países de la región de América Latina se encuentran frente a un tipo de techo de vidrio. O sea, para pasar a una realidad de crecimiento continuo durante los 12 últimos años, a una realidad de transformar a la realidad actual en un país moderno, retomando la palabra del presidente Kuczynski. Y esta realidad yo quiero plasmarla a través de lo que me parece los dos grandes desafíos actuales de un país como el Perú y de muchos países de América Latina, que son de un lado la informalidad y de otro lado la productividad y la estructura productiva de un país como Perú de renta media. ¿Me permite? Quiero empezar a darle una representación de una encuesta que sacó el Ministerio de Producción hace un par de años sobre la percepción que tienen los propios empresarios de cuáles son las barreras al crecimiento económico para ellos directamente. Entonces se pregunta a un panel bastante importante de empresas con encuestas y el primer elemento que se mencionó explícitamente de por qué las empresas no logran crecer es precisamente la informalidad. Dentro de otros elementos, y muchas veces cuando hablamos de los desafíos de crecimiento, de los desafíos de crear empleos y empleo de calidad o empleo decente, como lo llamamos en la OIT, hablamos de estructura del mercado del trabajo. Pero las principales barreras al crecimiento de los propios empresarios es precisamente la competitividad o elementos de competitividad, es la competencia que tiene ilegal con otros empresarios del sector informal, es la dificultad de encontrar financiamiento o de encontrar informaciones de mercado. Y estos elementos se mencionan en más de 30% de los empresarios. Y solamente viene en el rango 8-9, no sé si se puede apuntar acá. ¿No es eso? No, no es eso. En el rango 8-9, la rigidez mismo del mercado del trabajo y los costos laborales asociados. Yo lo lanzo de manera bastante clara porque la necesidad de pensar el modo de crecimiento es de pensar cómo podemos ser más competitivos y más productivos, jalando los empresarios y jalando los trabajadores de la economía informal hacia la formal, siendo más competitivos frente a los mejores del mundo y no frente a los peores. Entonces la reflexión es en qué consiste y cuáles son los, en inglés se llama the drivers de la economía informal que permite cambiar
la estructura productiva y la estructura del mercado del trabajo en una economía mucho más pujante, de un lado, y cómo cambiar estructuralmente los determinantes de la estructura productiva en América Latina y en particular en Perú. Entonces, primer desafío que le quiero explicar, o tener algunas cifras detrás del concepto, es el desafío de la formalización de la economía, en América Latina como en Perú. Y vemos claramente que gracias al crecimiento económico que mencionaba, de un promedio de 6% en los últimos 10 años en Perú, hubo un descrecimiento importante de 2004-2005 hasta los años 2014 en materia de formalización de la economía de casi 8 puntos. Eso es innegable, pero desde 2014-2015 estamos viendo vientos, no atrás, pero vientos de adelante, que impida que esta curva descendiente de informalidad siga adelante. Es un desafío muy importante que el propio Ministerio y el Gobierno ha tomado muy seriamente. Entonces, dando una comparación de dónde se sitúa el Perú frente a sus competidores, vemos el gráfico relaciona el empleo informal con el Producto Interior Bruto por cápita, que el Perú se sitúa en la cola derecha. O sea, tiene un nivel de informalidad comparado a ciertos países menos ricos, y si Bolivia estaría todavía más a la derecha, pero si se compara con países vecinos con economía semejante, Colombia, por ejemplo, la tasa de informalidad en Perú, alrededor de 72%, es mucho mayor de lo que conoce Colombia por una estructura productiva relativamente comparable, o por lo menos con la cual compite directamente. Pero otros países, la región de Costa Rica, por ejemplo, tiene niveles de informalidad mucho más reducidos por nivel de producción por cápita semejante. Entonces hay una reflexión de cuáles son los drivers que permiten a una economía que ha crecido de manera sostenida en los últimos años de pasar efectivamente a continuar el crecimiento, protegiendo y ofreciendo mejor oportunidad de empleo. Entonces, la primera cosa, y eso son estadísticas del propio Ministerio de Trabajo, es calificar lo que entendemos por informalidad. Y yo creo que hay que sacar un poco el mito de la informalidad exclusivamente en el sector empresarial. Y por lo tanto de las consecuencias que serían de enfocar las políticas de formalización exclusivamente sobre un tipo de empresario. Eso es bastante importante. Y cuando vemos las cifras de las distribuciones, estamos hablando más o menos de 12 millones de personas informales, de los 17 millones. Cuando vemos la distribución de la informalidad, vemos claramente que más del 40%, 42% son en realidad trabajadores informales por cuenta propia. Y eso cuestiona la propia estructura productiva del propio país, que no permite en su mayoría generar los empleos de hoy y de mañana, y por lo tanto incorporar una gran parte de la mano de obra informal en la economía formal. Y por otro lado, vemos que en las pequeñas empresas entre 2 y 10 trabajadores cuenta también con 23%, y el último bloque muy importante son los trabajadores familiares auxiliares. O sea, contabilizando estos tres categorías de trabajo por cuenta propia, trabajadores en muy pequeñas empresas y trabajadores familiares, tenemos 80% de la informalidad. Y eso significa concretamente que la propia economía actualmente no es capaz de generar los empleos de tal forma que sea suficientemente productivo para generar empleo de calidad, empleo formal, empleo decente. Entonces la relación entre la estructura productiva y la estructura del mercado del trabajo explica gran parte de la informalidad. Entonces,
muchos estudios se hicieron y quiero pasar rápidamente a través de algunos aspectos que me parece importante en la discusión de política que tiene actualmente el gobierno y las discusiones que tiene con los trabajadores y los empleadores acerca de cómo pasar de una economía informal a una economía formal. El primer aspecto que se ha estudiado bastante es reconocer que es absolutamente necesario de seguir creciendo. O sea, una economía se formaliza a partir del momento que sigue creando riqueza y que el sector privado es el driver de este crecimiento. Eso sin duda. El otro elemento, y será el segundo desafío que quiero explicarle más en profundidad, y es el gran desafío que tiene América Latina y en particular Perú, es el desafío de la productividad. Tenemos niveles de productividad extremadamente bajos que no permite, en muchos de los casos, a una inmensa mayoría de empresas de ser competitiva frente a sus competidores internacionales, pero también internamente no genera las condiciones necesarias para ofrecer trabajo decente. Entonces la relación entre el mercado del trabajo y el desarrollo productivo es íntimamente vinculado. Y eso existe en los estudios actualmente. El otro elemento que se ha estudiado mucho es de cómo crecemos. Y en Perú hay que reconocer que el crecimiento está basado en un conjunto de productos relativamente limitado. Minería, algunos servicios, banca, seguro, entre otros. Y que la distribución de este crecimiento es desigual. Y por lo tanto, los choques exteriores de crecimiento de las economías europeas, Estados Unidos o China, afecta directamente sobre la capacidad de crecimiento de la economía peruana y eso yo lo puedo generalizar fácilmente a otras economías de la región. El tema demográfico es importante. América Latina está todavía en un ciclo de tener más jóvenes que viejos. Y entonces puede fundamentalmente aprovechar este boom demográfico para generar efectivamente un efecto positivo sobre la manera como funciona la propia economía. Existen también estudios que demuestran claramente en otros ámbitos, que son los ámbitos institucionales, y eso no lo voy a aprender a nadie acá, de la débil institucionalidad de la capacidad del Estado, en particular a ofrecer los servicios que requieren las empresas, que requieren los ciudadanos. Pero otro fenómeno, y desde la Organización Internacional del Trabajo nos parece absolutamente fundamental, es una tolerancia al incumplimiento que es bastante increíble en la región de América Latina. Y hay que decirlo de manera franca. En inglés hablamos de enforcement. Enforcement en términos laboral, en términos tributarios, entre otros elementos. Entonces, de la capacidad del Estado de poner las reglas claras del juego en marcha para todos los ciudadanos y para todas las actividades económicas. Y eso es un desafío muy grande que requiere de políticas pocas populares, pero que permite efectivamente incrementar de manera sustancial la formalización. Existe otros tipos de estudios que demostraron la necesidad de reformar el marco normativo, tributario, legal, laboral, de cómo se extiende la seguridad social para permitir un salto cualitativo del empleo y la formalización. Y finalmente, estudios relacionando los beneficios de la formalización con los costos de la formalidad, tema que es bastante recurrente en la discusión de política pública actualmente. Entonces, la discusión actualmente es si bien es cierto que los aspectos económicos han permitido una reducción relativamente interesante, como lo mencionaba, a cerca de 10 puntos en Perú y en muchos países de la región, gracias a los vientos en la espalda, los vientos positivos del crecimiento. Hemos visto que el crecimiento es una condición necesaria, pero lejos de ser suficiente si no se repiensa la estructura productiva en nuestros países. Entonces, por eso que un país como Perú tiene que probablemente repensar su modelo de negocio y ver en qué medida puede favorecer una mayor diversificación de su economía, de tal forma que las empresas en particular
pequeñas y medianas, no sé qué está pasando acá. ¿Alguien me puede ayudar a responder nuevamente? Tiene que repensar la manera como efectivamente la estructura productiva es guiar al presente para vencer los desafíos del mundo con ideas nuevas, propias y no soy yo, por vanguardistas. si acaso es el Es panel impulsar a anterior, el esas panel de la pequeñas, tecnología. medianas y grandes empresas. Entonces, La convicción y lo el que le liderazgo quería de mencionar Ver es crear. Es apostar por la generación y el desarrollo del talento para caminar hacia nuevos horizontes. eso no está en la Es hacer presentación, frente a por si los acaso. retos para crear. Gracias. Entonces, uno de los elementos que me parece importante es que actualmente existe finalmente pocos estudios muy específicos sobre política adoptada en los diferentes países de la región. Y, por ejemplo, siempre me ha asombrado un régimen que ha demostrado ser interesante para muchos microempresarios, es la ley MIPE, que ha reducido los costos laborales y ha también reducido ciertos derechos, que finalmente no tenemos en Perú como en otros países estudios específicos sobre los beneficios en términos de formalización de políticas específicas. Yo creo que para poner o entrar en un diálogo constructivo entre el gobierno, las empresas, los propios trabajadores, yo creo que se requiere de estudios científicos que permiten tener las bases de un diálogo constructivo y ver lo que funciona, lo que no funciona y tener un cierto nivel de racionalidad en la discusión de políticas públicas. Entonces, yo voy a terminar este primer desafío por cuáles son las pistas que se han adoptado en términos de política pública de formalización en América Latina antes de pasar al segundo desafío. Como hemos visto, en muchos de los países de la región se han adoptado políticas específicas. El punto acá y el mensaje que les quiero transmitir es que cada una de las políticas frecuentes que se ha adoptado tiene sus limitaciones si no tiene un enfoque mucho más integral que incorpora una diversidad de políticas según el sector, según el tipo de informalidad que queremos atacar. En muchos países, y acá hay una lista, es poco visible de manera en la presentación, han atacado el tema de la productividad poniendo el Estado al centro del desarrollo productivo, poniendo maquinaria como en el caso de Chile o Brasil, que permite ofrecer servicios de desarrollo empresarial, simplificar la tramitología. Entonces, políticas básicamente que permiten aumentar la competitividad a través del aumento de la productividad en esos países. Otros países, en particular, han permitido una simplificación administrativa, en particular en materia tributaria, con la generación de incentivos, por ejemplo, para la política del monotributo, el régimen simples, ultra simples en Brasil, en Uruguay, entre otros. La extensión de seguridad social a ciertos grupos marginales que no se podía incorporar a la seguridad social. Es el caso, por ejemplo, de las trabajadoras de hogar en Uruguay, que ha permitido una incorporación sustancial de este tipo de trabajador o trabajadora en la formalización. En Perú tenemos cerca de 2.5%, si no me equivoco, de trabajador o de trabajadora doméstica, pues en que 90-95% no gozan de beneficios sociales, y hay una discusión acerca de cómo efectivamente incorporar a este grupo de personas vulnerables en el proceso de formalización. O sea, es un cuarto elemento de políticas de extensión de seguridad social que ha funcionado relativamente bien en los países, y finalmente un quinto nivel de política en América Latina que se ha logrado de manera bastante exitosa es lo que mencionaba, un mayor enforcement en inglés, de forzar efectivamente a cumplir con las leyes existentes. Podemos mencionar el caso de Ecuador, con una mayor fiscalización a nivel de las empresas formales y informales. Una paréntesis tal vez importante es que cuando hablamos de informalidad no hay que olvidar que existe un
la economía informal o trabajadores informales en el propio sector formal, de las grandes empresas, pero también del servicio del gobierno. Entonces ahí hay otro nivel de política, muchas veces vinculada a el enforcement o a la aplicación de regulaciones que existe hoy en día. Voy a pasar esta pantalla que no se ve claramente. Entonces, ¿cuáles son las políticas más frecuentes y por lo cual la OIT promueve su aplicación por parte del Estado peruano? Yo diría 5 niveles. El primer nivel es reconocer, como lo mencionaba, que los factores de crecimiento son condiciones absolutamente necesarias para seguir formalizando la economía. Entonces, la estabilidad del modelo económico desarrollado desde unos 15 años, ahora a finales de los años 90, inicio de los años 2000, es una condición absolutamente necesaria en materia de inflación, en materia de deuda externa, en materia de relación entre el Estado y el sector privado, de garantizar la propiedad privada. Son modelos que han permitido un crecimiento importante y una apertura de la economía sobre el mundo. Son elementos absolutamente importantes y yo quiero resaltarlo. El segundo elemento, y yo voy a entrar en este segundo desafío más tarde, es la necesidad absoluta de trabajar sobre todos los elementos que mejoran la productividad. Cuando mencionaba la encuesta inicial, muchos de los elementos están ahí. Las empresas, o más de 30% de los empresarios, dicen, fundamentalmente yo tengo un problema para acceder a finanzas asequibles, que no me castigan. Yo necesito mayor tecnología. El panel anterior demostró de manera bastante obvia la transformación profunda que vive el mundo actual y en la cual las empresas requieren de mejor acceso. El responsable de CONCITES lo mencionó explícitamente, el retraso que el Perú tiene en materia de investigación y desarrollo y la necesidad de una mayor alianza y no divorcio entre el sector privado y el gobierno en materia de inversiones públicas y privadas en materia de tecnología para ser más productivo. Esos son elementos absolutamente clave. El énfasis también sobre ciertos sectores, con lo cual la economía peruana tiene más capacidad de crecimiento y por lo tanto de competitividad a nivel internacional y capacidad de generación de empleo de calidad. Eso es el segundo nivel y voy a entrar en más detalle en este desafío que me parece absolutamente central. El tercer nivel de políticas que se está hablando y por lo cual me parece importante es la necesidad de efectivamente modificar algunas normas, no tanto para la flexibilización del mercado del trabajo. Yo miro acá el viceministro de Trabajo, pero sino más bien para que tanto empresarios como trabajadores y el propio gobierno tengamos un norte común de cómo crecer de manera sostenida, de cómo efectivamente, con un decrecimiento importante de la economía en los últimos trimestres, podemos sostener los empleos de hoy y tener una proyección sobre el futuro. Y poner efectivamente una discusión extremadamente compleja en el seno del Consejo Nacional del Trabajo o de manera bilateral para que efectivamente construimos una visión conjunta. Entonces, no es solamente la simplificación, la transformación de las reglas del juego en términos laborales, sino lo que muchas empresas requieren es una simplificación administrativa, utilizando las nuevas tecnologías, entre otros, que permitiría efectivamente una mayor formalización. Mencionamos acá una de las políticas que el gobierno está entrando con cada vez más fuerza, es el gobierno electrónico que permite reducir la tramitología para las empresas y reducir sus costos de transacción. Y eso ayuda claramente a la formalización. Y finalmente, dos elementos importantes es la mejora de los beneficios a ser formal, entre otros el mejor acceso a la seguridad social para ciertos grupos actualmente excluidos. Lo mencionaba en la estructura del empleo informal, 42% de los informales son autoempleados y por lo tanto
no tiene un régimen actualmente que le permite ingresar de manera sencilla, como es el caso de los empleados, o otras políticas, por ejemplo, de incentivo para las empresas de compra del Estado. Existe ya algunas políticas, por ejemplo, en el marco de la ley MIPE, sobre las compras estatales, favoreciendo efectivamente. Eso no se ha aplicado de manera suficiente y son medidas que podría potenciar los beneficios de la propia formalización. Y finalmente, como lo mencionaba, la necesidad de cumplir y de aumentar la capacidad del propio Estado a hacer cumplir las reglas. Existe desde unos años la SUNAFIL en el caso de Perú. En muchos países el fortalecimiento de la capacidad, por ejemplo, en Colombia, de hacer cumplir las reglas, permite disminuir de alguna forma la competición desleal con el sector informal. Entonces, uno de los elementos que yo insistí en la primera parte, que el primer desafío, era la propia estructura productiva y en particular la baja productividad que conoce la mayoría de los países de la región y en particular de Perú en materia de productividad. Entonces, ¿por qué es importante hablar de productividad y diversificación de las economías? Primero, una constatación relativamente sencilla. Si nos comparamos con uno de los mercados privilegiados de Perú y de la región, que es Estados Unidos, la productividad es de la mitad de la de Estados Unidos. Podríamos tomar otro referente, los países de la OCDE o los países europeos, pero la productividad promedia en América Latina es alrededor de 50 a 55% de la de Estados Unidos. Eso es una cifra real. La segunda es que, comparando con países europeos, ciertos países asiáticos y con Estados Unidos, existe en los países de la región, y es el caso en particular en Perú, enormes brechas, tanto a nivel territorial como a nivel de sectores. Ciertos sectores altamente productivos, otros sectores extremadamente pocos productivos. Y entre las regiones, por cuestiones geográficas y de accesibilidad en ciertos casos, pero también por cuestión de inversiones en bienes públicos, que ha sido rezagado por muchos años, que han demostrado una brecha muy importante. El tercer elemento, aparte de la informalidad que ya mencioné, el tercer elemento que me parece muy importante es que en los últimos 15 años de crecimiento importante de las economías latinoamericanas y en particular de Perú, no se ha visto una transformación importante en el mercado del trabajo, o sea, que los empleos de sectores muy pocos productivos hayan pasado a sectores altamente productivos. Entonces, se han estancado una masa de trabajador en sectores poco productivos y esta masa ha aumentado. Pero no hubo una migración, si me permiten, en el mercado del trabajo de aquellos sectores de baja productividad hacia los sectores de alta productividad. Y eso es un desafío mayor de las economías latinoamericanas. Finalmente, no voy a entrar en detalle, el modelo exportador que Perú adoptó de manera juiciosa y que ha creado miles de empleos, se ha concentrado finalmente en un número relativamente limitado de productos. Y esta realidad es para Perú como muchos de los países de la región. Y eso obviamente tiene una consecuencia inmediata. Es que depende de los consumos o de la producción de los países importadores para sostener este crecimiento de las economías latinoamericanas. Entonces, eso es una realidad, ¿no? Entonces, no solamente, como lo mencionaba, hay un gap de productividad entre países como Estados Unidos y los países de América Latina del simple al doble, pero la diferencia, un minuto va a ser difícil, pero no solamente existe este gap, pero el gap está incrementando con competidores que tiene América Latina, que son los países asiáticos. Y la curva superior, roja, es la productividad en Asia. Existen dos curvas simplemente por una cuestión estadística
del promedio ponderado, y la curva abajo, azul, es la productividad promedia en América Latina en los últimos 30 años. Y se ve que la diferencia de productividad aumenta de manera sustancial comparando con América Latina en los países asiáticos que por su mayoría compiten con los países de América Latina. Y eso es cierto para Perú también. Entonces hay una reflexión profunda que tener a este nivel. Entonces, mirar el problema de productividad o de estructura de la economía es mirarlo de diferentes ángulos. Según las brechas por regiones y territorios, no tengo los datos acá, por sectores, por tamaño de empresas, para ver efectivamente de cómo hablamos y cómo podemos fomentar políticas productivas en este marco. Pero la constante, y desde obviamente la organización, uno de los efectos muy importantes para mejorar los niveles de productividad es la inversión en las personas. Y hay que reconocer que desde muchos años en América Latina, y es el caso en Perú, la inversión por parte del sector público en particular y de alguna forma en el sector privado en materia de formación profesional, en materia de adecuación entre la demanda y la oferta, ha sido relativamente baja. Y eso es un factor determinante que impida un crecimiento de la productividad. Eso es un gráfico muy ilustrador de la manera cómo se distribuye el empleo entre los sectores informales e informales. La parte derecha básicamente son los sectores formales, ciertos poco productivos, aparte de algunos servicios y minería, y toda la parte izquierda, a la excepción de algunos, por ejemplo, restaurante y alojamiento, que pueden ser menos productivos aunque formal que otros sectores, demuestra que la gran parte de la informalidad también es la gran parte de los sectores poco productivos. Entonces hay una correlación inmediata entre informalidad y productividad y entre productividad e informalidad. La otra manera de verlo es por sectores. Y ahí tenemos un gráfico, a la izquierda es la estructura productiva de Perú y a la derecha la estructura productiva de América Latina en su conjunto. Tomamos 12 países como referencia. Y vemos que la concentración del empleo, o sea, del 75 en Perú hasta el 100, básicamente es 25% del empleo está creado en sectores productivos. Es un poquito mayor en el caso de América Latina, cerca de 30-32%, pero básicamente hablamos que en 75% de la economía y de los sectores que generan empleo en Perú son de extremadamente baja productividad. La otra manera de mirarlo es según el tamaño de la empresa. Y ahí es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque se ve que en 20-25% del empleo es generado en América Latina, en su conjunto en las empresas medianas y grandes. Y que la inmensa mayoría de los empleos son creados en empresa pequeña o empresa unipersonal, por cuenta propia. Pero más preocupante en el caso de América Latina es que existe, como se dice en inglés, un missing middle. O sea, existe pocas empresas medianas. Existen grandes empresas, existen muchísimas pequeñas empresas y no existe un tramo que son las empresas medianas, que son aquellas que tienen una capacidad de innovación, lo que hablamos en el panel anterior, de creación de empleo formales porque son más productivas que el promedio y también de expansión mayor. Entonces, en términos de política pública hay que repensar la forma como apoyamos ciertas empresas a transitar desde un nivel pequeño hacia un nivel mediano y cómo fortalecemos las pequeñas o medianas empresas en conquistar nuevos mercados, a crear nuevas tecnologías, a ser más competitivo. Y esta estructura, yo creo que es el centro de las preocupaciones de la Sociedad Nacional de Industria, de efectivamente sostener un crecimiento de sus empresas pequeñas para que se vuelvan más competitivas y medianas. Y eso es una realidad de América Latina y del Perú en particular. Entonces, ¿a dónde va mi mensaje? El mensaje esencial que yo quería plantear es: hay que pasar
a otro tipo, a sacarse de las ideologías pasadas según la cual la intervención del Estado en el mercado era una abominación para las economías latinoamericanas y que las políticas industriales han sido un fracaso en muchos de los países de la región. Hoy en día, la intervención del Estado en la economía ya no se discuta. O sea, el hecho que haya la necesidad de políticas de desarrollo productivo moderna, de nuevo tipo de alianza entre el gobierno, la sociedad y el sector privado es absolutamente reconocido de manera unilateral por muchas economías y por la gran parte de las investigaciones actualmente realizadas. Entonces el problema no es si se requiere o no de política industrial moderna o política de desarrollo productivo, no importa tanto el calificado, sino de cómo implementar estas políticas de desarrollo productivo y cómo favorecemos un contexto en el cual las empresas puedan desarrollarse creando nuevas oportunidades de desarrollo económico, creador de empleo. Entonces, por eso que yo mencioné acá la necesidad de incluir al sector privado y los agentes económicos y sociales a desarrollar forma inteligente de colaboración público-privado. Y eso es un enorme desafío de los países de América Latina, de cambio de paradigma, que de entrar en una situación de gana-gana entre los empresarios, que muchas veces son cortoplacistas, y de un gobierno que también muchas veces es cortoplacista porque hay las elecciones. A una visión de largo plazo que permite efectivamente construir una visión de Estado y políticas de largo aliento. Entonces, los ámbitos de intervención de política de desarrollo productivo pueden focalizarse a tres niveles, básicamente. A niveles de las propias empresas, por ejemplo, a través de la mejora de las condiciones de trabajo y de productividad en el propio seno de las empresas, tenemos un representante de Good Place to Work, de cuáles son los mecanismos dentro de las propias empresas que permite construir modelos de gestión donde el propio trabajador y el propio empresario tienen una situación de gana-gana que permitiría mejorar su nivel de formalización o de calidad de empleo y al mismo tiempo ser más productivo. También a nivel de las propias empresas, del papel que juega en el sector privado en formar mejor su propio personal. Y ahí una visión de mediano plazo, de retener el personal calificado y de formarlo a las demandas del mercado. Y un segundo ámbito que es el ámbito más sectorial o regional, con políticas, por ejemplo, de formación profesional, donde el propio Estado, en alianza con el sector privado, apunta a la puesta en la disposición de personal calificado en nuevos sectores que son de potencial crecimiento interesante y en el cual el propio sector privado no tiene la capacidad de formación financiera para formar al personal de mañana. Entonces, eso es una reflexión del propio gobierno de saber cuáles son los mecanismos potenciales para justamente formar al personal de mañana. Y finalmente, a nivel macro de la economía, de seguir trabajando sobre los incentivos en materia de política de innovación y tecnología, lo hemos mencionado, sobre las infraestructuras, sobre el acceso a la banca, etcétera, entre otros elementos. Pero lo importante, y yo terminaré con esto, es la necesidad de entrar o de construir una institucionalidad de estas políticas de desarrollo productivo, como se está intentando construir una institucionalidad del diálogo social. O sea, generar espacios, y el gobierno anterior lo había lanzado, estas mesas de concertación entre el sector privado y el sector público, para efectivamente definir conjuntamente y no de manera aislada cuáles son los sectores que potencialmente podrían crecer mañana y en cuáles sectores el gobierno requiere de mayores inversiones para que las empresas sean más
productivas y por lo tanto competitivas. Estos mecanismos de diálogo social y de institucionalidad de estos espacios es absolutamente clave para construir políticas de Estado y políticas de mediano y largo plazo. Unas 2, 3 conclusiones. Hoy en día, y yo insistí sobre 2 desafíos, hubiera podido hablar de otros desafíos del cumplimiento, por ejemplo, o de la transición verde. Yo me enfoqué solamente sobre informalidad y transformación productiva. Pero el mensaje central, o los 3 mensajes centrales, primero es de decir que no se requiere solamente de reformas tradicionales del mercado del trabajo, de la producción. No se requiere tampoco, como fueron el caso en los años 80 y 90, de generar un entorno propicio para que el negocio crezca, dejando el mercado en particular regular la forma de relaciones. Eso hemos visto las limitaciones que tiene para el conjunto de una economía de generar solamente un entorno propicio en las economías. El segundo mensaje es que a raíz de este planteamiento, hoy en día muchas economías exitosas han demostrado que se requiere lo que llamo una mejor mezcla entre el Estado y el sector privado. O sea, que la forma tradicional de relacionarse, el Estado siendo el regulador, el sector privado siendo el emprendedor, ya no, esta frontera ya no existe de alguna forma. Que se requiere de vínculos y alianzas estratégicas mucho más finas y concertadas en el futuro, y lo que llamamos experimentalista. En ciertos sectores puede funcionar, en otros no. Entonces hay un cierto pragmatismo en la relación entre Estado y sector privado. Y el tercer gran conclusión que me parece absolutamente fundamental para los 2 desafíos que mencionaba de formalización de la economía y de transformación estructural del sector productivo, es que no se requiere de menos Estado, no se requiere de un Estado débil, por lo contrario, se requiere efectivamente de un Estado más eficiente, más fuerte, pero sobre todo no débil y atomizado, para que efectivamente las políticas públicas en relación con el sector privado sean efectivas en la práctica. Muchísimas gracias. Gracias a don Philippe Van Huygeneggen por su extraordinaria y amplia exposición. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque me han comentado que tenemos tiempo hasta las 2 de la tarde, lo que quiere decir que en ese sentido habrían 20 y tantos minutos para los panelistas. Pedí una ampliación del plazo. El punto es que el viceministro tiene que partir, pero vamos a cambiar un poquito la modalidad y la participación de los panelistas para darle en una primera instancia el espacio y oportunidad al viceministro de Trabajo, don Augusto Eguiguren Praeli, viceministro de Trabajo y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y que pueda haber también posteriormente la posibilidad de que pueda tener alguna réplica, algunos de los comentarios que puedan surgir de los panelistas. Vamos a tratar de orientar la participación de los panelistas de la mejor manera posible, pero sí creo que es importante señalar que es muy difícil ante un tema tan rico y tan importante reducir el plazo, por lo que vamos a continuar por el tiempo que sea necesario con los panelistas para aprovechar la valiosa presentación de la OIT, organización, por supuesto, que conozco muy bien y con la que hemos trabajado particularmente en Costa Rica, y sobre eso voy a hacer algunas reflexiones también para orientar la discusión y poder generar algunas conclusiones que permitan adoptar algunas prácticas o acciones que puedan contribuir a mejorar la inversión, la generación de empleo y la formalización del empleo y crecimiento, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que es donde se puede generar verdaderamente una dinámica para ayudar a atender las expectativas de quienes hoy día en el mundo, jóvenes
y adultos se están formando y se están reformando para incorporarse formalmente a la economía y aportar sustento a sus familias y al desarrollo de nuestros países. No quiero entrar en detalles sin antes hacer una pequeña reflexión sobre el rol que como empresarios y como industriales y yo diría como organizaciones debemos asumir en el desarrollo de nuestros países. Y tiene que ver con la única forma que existe para poder predecir el futuro, como lo decía Peter Drucker. Creo que no necesito describir quién es, ¿verdad?, ni mencionarlo, pero él decía que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y creo que nosotros tenemos como empresarios y como industriales y como organizaciones la enorme responsabilidad de proponer acciones y ayudar a ejecutar acciones para que ese futuro mejor para nuestros ciudadanos en nuestros países y en el mundo puedan encontrar las oportunidades que se requieren para poder vivir mejor. Eso tiene que ver obviamente con la urgencia e importancia de hacer entender a todos los que tienen que ver con el desarrollo de nuestros países que la única manera de distribuir riqueza y ayudar a resolver los problemas de inequidad y de pobreza es generando esa riqueza y que debemos de crear las condiciones que sean necesarias para que esa riqueza se pueda producir. Voy a rápidamente introducir a los demás panelistas y después hacer algunas breves observaciones para motivar la participación y discusión, para agradecerle a todos los presentes y por supuesto a los panelistas, a don Eddie Morris Abarca, a mi izquierda, director de Maestría de Tecnologías de Información de la Universidad ESAN, a don Samuel Machacuay, consultor de gremios sindicales de Holanda, a mi derecha, por supuesto, a nuestro expositor, a quien ya le agradecí, director de la oficina del OIT para países andinos, a don Philip, a doña Ana María Gubins, directora ejecutiva de Great Place to Work, que tiene mucho que aportar el día de hoy para hacernos ver el rol que está cumpliendo en identificar y ayudar a crear cada vez mejores condiciones a nivel de las empresas para el trabajo. Y por supuesto a don Augusto Echiguren Preli, viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Quiero empezar con un comentario de la OIT y particularmente de mi querido amigo que se encuentra de viaje, José Manuel Salazar, que claramente señala en una de sus publicaciones que no podemos lograr un mejor futuro de trabajo, sin un mejor futuro de la producción y de la productividad. Y eso tiene que ver con la competitividad, y la competitividad es clave. Entendiendo esa realidad, ¿verdad?, que hoy día tenemos y que en buena medida debe de enfocarnos a ver cómo impulsamos acciones que permitan satisfacer esas expectativas y en buena medida generar oportunidades para quienes aspiran a tener un empleo digno y un empleo sostenible. También quiero hacer una reflexión a las palabras de un candidato a la presidencia en Costa Rica que recientemente fue abordado por nosotros en la Cámara de Industrias y le preguntamos que cuáles eran sus prioridades de gobierno cuando si las elecciones le favorecían asumiera la presidencia de la República, y dijo: yo tengo 4 prioridades. La primera, generar empleo formal. La segunda, generar más empleo. La tercera, generar más empleo. Y la cuarta, y no de menor importancia, como gobierno, crear las condiciones necesarias para que se pueda generar más empleo. Facilitar la generación de empleo. Con eso paso rápidamente a comentar que fuimos
ayer testigos de varias presentaciones en el Congreso de Industriales de la SNI, que nos señalaban claramente que Perú es un país que tiene las condiciones propicias para poder avanzar y que obviamente hay algunos retos importantes que deben enfrentarse y que tienen que ver principalmente, por supuesto, con el área en que nos vamos a enfocar un poquito en este panel, que tiene que ver con la formalización, que tiene que ver con la generación de empleo de calidad y que tiene que ver con las condiciones que se requieren para hacerlo. Y en mucho estamos hablando de la excesiva y onerosa regulación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Yo no voy a entrar en detalles con la presentación extraordinaria que nos hizo la OIT, pero sí me parece también, antes de pasar la palabra, señalar que conscientes de las debilidades y retos que tenemos en nuestros países y en algunas oportunidades se ha hablado del modelo que Costa Rica, el país en el que soy presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica y también como presidente de los industriales, si hay algo que tenemos que tener claro es conocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las oportunidades y cuáles son los retos que debemos ejecutar y enfrentar para poder aprovechar esas oportunidades. Y hoy hablo más como presidente de la Federación de Industriales de Centroamérica y República Dominicana para señalar que debemos entender que la competitividad es responsabilidad de todos, que los esfuerzos que tenemos que hacer para ayudar a resolver los problemas que en nuestros países tenemos, que parten de la generación de oportunidades de empleo, es una responsabilidad de todos. Alianzas público-privadas, sector privado, sector organizado, empresas y por supuesto los gobiernos. Y en donde organizaciones como las instituciones académicas deben de jugar un papel fundamental en la formación del recurso humano, pero también las organizaciones sociales, los sindicatos, en nuestro caso las organizaciones solidaristas, producto de un modelo que hemos implementado en Costa Rica muy exitoso, debemos de entender que debemos de cambiar y que debemos de pensar en crear las condiciones para que podamos satisfacer esas expectativas justas de la mayoría de nuestros habitantes. Para pasar ya en materia, a mí me gustaría en materia de simplificación o desregulación, porque mucho se habla en nuestros países de los esfuerzos que se están haciendo, las gestiones que cada una de las organizaciones responsables que tienen que ver con la reducción de trámites y con el uso de tecnologías para mejorar las condiciones para la formalización de empresas, para el desarrollo y crecimiento de las empresas, para impulsar el emprendimiento, pedirle al señor ministro de Trabajo que nos cuente un poquito cuál es el rol y cuál es el compromiso que en el caso del Perú y en el caso del Ministerio de Trabajo se está asumiendo, entendiéndose que el tema de la competitividad es responsabilidad de todos y no es exclusivo de un Ministerio de Economía o de un Ministerio de Comercio Exterior, para buscar más y mejores accesos, para generar economías de escala para nuestras exportaciones, pero que también debe de cumplir para que también, haciendo alguna referencia a ese modelo exitoso que hemos desarrollado en buena medida en Costa Rica y en otros países de la América Latina, enfocado en el crecimiento de las exportaciones y la atracción de inversiones, tendemos a pensar que con eso resolvemos los problemas y creamos las oportunidades y nos olvidamos en mucho de los sectores no incluidos en ese modelo exitoso que tenemos. Y entonces tenemos instituciones fuertes que promueven el comercio exterior, que promueven obviamente la inversión extranjera, pero instituciones débiles que no cumplen el rol que les corresponde y gobiernos que no ejercen ese liderazgo para que haya no dos países, sino un solo país en donde todos se favorezcan de ese desarrollo y crecimiento económico. Entonces le paso en ese sentido la palabra al señor viceministro para que nos comparta algunas reflexiones. Entonces, agradezco la invitación, coincido en la exposición que ha hecho Philippe
y le agradezco así en público todo el soporte y la asistencia técnica que nos da a través de la OIT. En tema de simplificación, que era la pregunta inicial, hemos venido trabajando en el Ministerio, como en otros sectores, con Produce, también con Dime tu Trabe y todo, para tratar de acercar el Estado al ciudadano, simplificando trámites, procesos, haciendo menos engorroso la vida del ciudadano común cuando va al Ministerio. Eso también va de la mano de cambiar la cultura del funcionario público que está atrás de la ventanilla. Es un proceso duro, difícil. En estos días también en el Congreso querían revertir algunas medidas de simplificación que hemos dado, como la no entrega de contratos, no entrega de prácticas profesionales y todo, que en realidad no añadía valor y hacía que el Ministerio recaude 60, 70 millones de soles al año, que al final consideramos que es una información que ya la tenemos en la planilla electrónica. Con relación al tema de informalidad, el presidente en la campaña y luego el ministro de Trabajo, como uno de sus principales ejes, es la reducción, ir al tema de la reducción de la informalidad y la duplicidad del tema de la formalidad, de 26% a 52% al finalizar el gobierno. En este momento hemos subido 2 puntos, estamos en 28, y también la idea es generar 1,5 millones de puestos de trabajo en estos 5 años. Teniendo como eje que durante el gobierno del presidente Toledo estuvimos creciendo casi 360.000 empleos, en el presidente García 340.000, pero lamentablemente en el gobierno del presidente Ollantumala nos fuimos a 100 y pico mil, con lo cual no podemos absorber la oferta que sale al mercado, eminentemente también de los jóvenes, ¿no? Estamos trabajando y en un tema de diálogo social, convocamos tanto en el Consejo Nacional de Trabajo, tanto el Estado, sector empresarial, sectores trabajadores, y hemos tenido una dinámica intensa los primeros 3 meses para presentar medidas para que sean debatidas. Estuvimos casi 8 sesiones importantes, luego los cuales cuando ya teníamos que tomar las decisiones y de las 19 medidas que presentamos el gobierno, declinamos 2, 5 habían consensos y había que decidir, el sector trabajador abandonó las negociaciones. Creo que eminentemente es un tema por un tema ideologizado, por un tema que no quieren los cambios y el país requiere cambios. O sea, si no apostamos por el crecimiento económico del país, mejorar la productividad, tenemos una productividad del sector formal de 5 versus 1 en el sector informal o un ingreso de 3 versus 1 en el sector informal, poco podemos hacer. No entiendo por qué le tienen tanto miedo a sentarse en una mesa y discutir los cambios. No estamos vulnerando ningún derecho de ningún trabajador, como la ley que hemos hace 3 meses presentado al Congreso de fomento de los jóvenes, que si se aprueba inmediatamente tenemos 50.000 puestos de trabajo en el primer año, y lo único que estamos haciendo sin vulnerar un derecho ni limitar nada es asumir el 9% de salud. ¿Eso es malo para el país, yo digo? O sea, estamos avanzando en reformas de revisar el part-time para los trabajadores, para que la gente joven pueda estudiar más el fin de semana. Tampoco les parece al Congreso. Entonces, tenemos una agenda política que la maneja el Frente Amplio en la Comisión de Trabajo y comienza a obstaculizar la labor de un ejecutivo. Nosotros no podemos llegar en el Consejo Nacional de Trabajo, que están algunas centrales sindicales, 4, algunos gremios empresariales, a buscar que todo sea unanimidad, porque si no el Estado como Poder Ejecutivo no podría hacer nada. Entonces, hemos seguido con medidas, hemos ido a medidas de arbitraje potestativo, queremos cosas de negociación colectiva, estamos yendo a temas de inspecciones, hemos empoderado a la SUNAFIL, hemos puesto la primera superintendente después de 4 años, el primer consejo directivo que me honro en participar después de 4 años, estamos viendo un tribunal para que haya predictividad, unificación de criterios, que se capacitan a los inspectores, que se puedan cumplir con los adeudos que se les tiene, que hemos cumplido este gobierno en primer año. Pero necesitamos apoyo, cambiar el rol, digamos, del fiscalizador que tenemos SUNAFIL, no solo en el régimen, todo el tema punitivo para agobiar a la empresa y quebrarla, sino acompañarla y hacerla viable. Si no, el país no se va a formalizar nadie. Necesitamos una SUNAT mucho más amigable y que ayude y no ahogue a las empresas. O sea, hemos sacado normas recientes también sobre que a una compañía no la puedan fiscalizar por el mismo motivo. Habían casos de 19, 20 veces, iba el inspector de SUNAFIL y tenías un soporte de la gente de la empresa no dedicándose al negocio, que es lo principal. Igual nos ha pasado, hemos planteado revisar el tema como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, reglamento, la Ley de Discapacidad, que es muy buena para un grupo vulnerable, pero no se aplica en el país. Hemos copiado a veces ejemplos o lógicas de otro país y no funcionan. Tengo casi el 85% de las empresas en el país que no están cumpliendo la norma. Entonces, tenemos que revisarla, no es solo ir a multar. SUNAFIL no tiene que salir solo a multar, tiene que ir a acompañarlo para que se cumplan las normas como en otros países. Entonces, eso no es fácil. Tenemos una cantidad de jóvenes, casi el 52% que salen de las universidades y comienzan a trabajar en temas que no han estudiado. No hay un enganche entre la oferta educativa y lo que necesita. Ya tendremos que revisar a través del Ministerio de Educación también tanto institutos, tanto universidades que no están a la altura ni lo que requiere el país. ¿Eso es difícil entenderlo? Creo que no. Lo que pasa es que la gente no quiere ver cambios en el país. Hay un status quo tanto de dirigentes, tanto al lado, igual, tanto del sector trabajador como también del sector empleador, que piensan que el país no ha cambiado. Tenemos que adecuarnos a tecnología, modernidad, innovación, a apoyar la productividad, apoyar la industria nacional que genera empleo.
Y empleo con respeto a los derechos de los trabajadores, ¿no? Que es importante. ¿Qué más tenemos? En tema de estrategias de formalización, tenemos que hacer un trabajo a través de todo el Estado. Y hemos estado viendo el tema que la micro y pequeña empresa no tienen mucho apoyo. Hay tema de incentivos, hay tema de simplificar las cosas, hay que hacer, agruparlos en muchos casos, que el Estado también les compre, que no les está comprando. Y tratar de revisar, tenemos que revisar tipo de contrataciones, tenemos que revisar modalidades formativas, tenemos que revisar el ciclo laboral que le llamamos nosotros, tanto el inicio como el reclutamiento de la gente, el desarrollo de la gente, pero también la terminación. Tenemos un problema que muchos de los empresarios también manifiestan, que con el tema del Tribunal Constitucional, de la reposición, hay un límite ahí. Tenemos que ver el tema, si se ve en tema de cese objetivos como en otra legislación individual, ceses colectivos hemos aprobado 3 después de 12 años en este país que no se aprobaban por tema político, porque si no se aprobaban, entonces iban a quebrar esa empresa. Estaban técnicamente sustentados, pero políticamente no se hacían, lo hemos hecho. Y hay viabilidad para esas empresas. O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo al diálogo, estamos abiertos, espero ahora el ministro regrese a Ginebra, Perú ha sido elegido para estar en uno de los 5 países del Consejo de Administración, había una reunión afuera con las centrales sindicales que se han apartado del Consejo, espero que vuelvan pronto porque están abiertas las puertas, pero como Ejecutivo tenemos que seguir trabajando porque el compromiso es grande con el presidente, con el país, de generar empleo, mejorar productividad y que haya empleo digno para más peruanos y que los jóvenes, que tenemos casi 1.800.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, que es gravísimo en el país, y que puedan poder estudiar algo que sean altamente empleables a futuro. Gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Antes, tal vez, por si se va a partir antes de tiempo, me gustaría tal vez solicitarle que nos haga algunas reflexiones sobre la importancia de la flexibilidad laboral. Y si bien es cierto, obviamente hay que procurar cumplir con la normativa, con el marco que nos rige, hoy las empresas requieren, para poder formalizarse, para poder funcionar, para poder competir, especialmente las que más sufren de los altos costos y los plazos excesivos para la tramitología, que mucho les impide poder crecer por su tamaño y por su poca capacidad, ver qué reflexiones podría hacer para ver cómo se puede impulsar mayor flexibilidad, obviamente entendiendo que hay que cumplir con la legislación, pero que si se requiere adecuar la legislación para facilitar la formalización del empleo y premiar también, por supuesto, la excelencia y el rendimiento en el trabajo, también debe de poder en buena medida sancionarse y actuarse de manera tal que se pueda mejorar las condiciones en cuanto al rendimiento que el trabajador debe de brindar, pero entendiendo que es fundamental y prioritario para nuestros países resolver los problemas de desempleo, de subempleo y por supuesto atender los problemas de la informalidad, que no solamente no contribuyen al crecimiento de esas pequeñas y medianas empresas, porque la verdad es que es a partir del crecimiento como pueden aspirar a ser mejores y a buena medida a prosperar y a ser sostenibles en el tiempo, a insertarse también en las economías globales y ser parte de las cadenas globales de valor. ¿Cómo poder ayudar a que las condiciones se den para que las empresas que hoy sean incipientes o que están en una etapa de formación puedan encontrar costos razonables para atender trámites mínimos para que puedan iniciar un proceso de crecimiento? Es fundamental. Respeto al público y todo, y creo que el país tiene que cambiar en el tema de puntualidad, tiempos y todo. Yo soy un panelista más, creo que merecen mis otros compañeros de panel hacer su exposición y yo me quedo, tengo un viaje pero puedo esperar, pero sí me gustaría que a futuro, creo que como país y todo, tenemos que comenzar a ser puntuales, no puede ser que las cosas se extiendan demasiado y no cumplan los horarios. Entonces lo dejaría al resto de panelistas para que avancen y después puedo pasar a otra ronda. No escuché la respuesta, perdón. El sonido es limitado aquí. Por respeto a los otros panelistas, seguimos que puedan exponer cada uno de ellos
No soy el único Sí, panelista que ha venido. usted puede quedarse un Sí, ratito. vamos a quedar Excelente. todavía, sí. Pero Más no más bien. de la hora porque ya estamos fuera de hora y por respeto al público también. Muchas gracias. Me gustaría pasarle la palabra en ese sentido al señor Eddie Morris para que nos cuente un poquito cómo el tema de las tecnologías de información y el rol que el sector educativo también y el sector empresarial podría aportar para ayudar a la formalización de empresas y al desarrollo y crecimiento productivo. Muchas gracias y más bien muy amables por la invitación. Yo efectivamente tengo un sesgo académico y tecnológico y gracias por sesgar la pregunta hacia ese lado. Hemos escuchado en la excelente exposición de nuestro expositor principal, temas de productividad, informalidad, transformación productiva, el boom demográfico, gobierno electrónico, una serie de aspectos, y en la primera exposición interesante la transformación digital. Yo creo que no podemos negar que estamos ingresando a lo que se denominan las sociedades de la información. Son sociedades que incorporan la tecnología transversalmente en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Aspectos comerciales, económicos, industriales, y que nuestras pymes requieren y nuestras empresas mejores prácticas. Hay datos, a lo mejor un poco exagerados, no sé, pero que el 92% de la pyme peruana mueve el 46 o 45% del PBI nacional y que exporta solamente casi el 5%, 6%, ¿no? Y que los organismos internacionales en los diferentes foros nos anuncian simplemente una posibilidad, ¿no? O nuestras pymes innovan y impactan y usan tecnología para transformar sus modelos de negocio, va a ser muy difícil que compitan. Y esto juega con el trabajo decente, ¿no? O sea, tenemos que dar al trabajador, digamos, unas características de trabajo que tiene que ver con la calidad del trabajo. Yo alguna vez escuché una frase que la calidad del trabajo refleja la calidad de una sociedad. Y en ese sentido, las buenas prácticas, cuando hablamos de calidad del trabajo, es dar las condiciones adecuadas. Por eso es que el mundo de la transformación de las organizaciones hoy en día utiliza un gran habilitador de tecnología, pero implica también optimizar los procesos de la empresa que conforman ese modelo de negocio. Optimizando el trabajo burocrático, pesado, tedioso, que muchas veces hacemos que hagan las personas. Y eso hay que trasladarlo a la tecnología. Por otro lado, la calidad de vida. La calidad de vida significa que una persona que trabaja en nuestras empresas pueda disponer de tiempo para hacer lo que le gusta, para estar con su familia y no orientarnos a un horario que tal vez hoy día nuestros millennials en los próximos años no va a querer, ¿no? Hoy día necesitamos darle una calidad de vida a los trabajadores y tal vez ya el tema de la productividad no la vamos a medir en función a la cantidad de horas que pasen en nuestras empresas, sino a los resultados. Y eso es realmente cuando uno transforma, eso ocurre realmente cuando uno transforma una empresa a procesos. Tiene que trabajar con indicadores y con metas y resultados concretos. Por otro lado, cuando innovamos procesos, optimizamos costo de transacción. ¿Cuánto me cuesta hacer una compra? ¿Cuánto me cuesta hacer una venta? ¿Cuánto me cuesta administrar la planilla de una empresa? Es un costo de transacción que seguramente cuando lo optimismo de 100 soles redujo la transacción a 10 soles. Y si le incorporo con tecnología, el concepto es la virtualización de la empresa. La transformación digital justamente está orientada a que nuestras empresas de todo tamaño se virtualicen, usen la tecnología de una forma de tal de que ciertos procesos que pueden ser hechos por la máquina lo hagan. Ojo, que hay un impacto social, seguramente sí. Que la inteligencia de la dirección de la empresa tiene que tomar en cuenta. Y hay algunas empresas que lo están haciendo 5 estrategias básicas de competitividad. Hay demasiadas y hay muchas tal vez, pero desde el punto de vista práctico, no académico solamente, recomendamos usar. Por un lado, que tengan una buena estrategia empresarial, una visión de a dónde van a ir en los próximos años y que contaminen a sus trabajadores y colaboradores para que los acompañen en esa estrategia. Y tiene que haber un componente digital, ojo, las 5 fuerzas competitivas de Porter hoy día se complementan con 3 más. Por un lado, la globalización de los mercados, que se ha comentado también, nuestras empresas tienen que pensar en globalizarse. 2, la desregulación de los mercados, la tecnología y en particular Internet no está totalmente regulada, podemos aprovechar ventanas de oportunidad. Y 3, la digitalización o virtualización de los procesos y de la despapelización de nuestras organizaciones, acompañando todo esto la reducción de costo de transacción.
El segundo elemento debería ser que nuestras pymes, para dar esa calidad de vida a nuestros trabajadores también y trabajo decente, sean acompañados por el colaborador en replantear sus modelos de negocio, sus procesos. La forma como llegan a proveedores, cómo llegan a los clientes e internamente, cómo trabajan coordinadamente en enfoque de procesos, trabajo en equipo. Otros enfoques de trabajo. El tercer elemento es la incorporación de tecnologías de información. Software, la movilidad, el celular. Hoy día, ya nosotros como ESAN, somos parte y hemos firmado el acuerdo de teletrabajo, por ejemplo. ¿No? El teletrabajo con el Ministerio de Trabajo lo hemos firmado en su oportunidad. Estamos haciendo las actividades necesarias para promover como institución académica cómo manejar este tema en las organizaciones, porque obviamente no todos pueden ser teletrabajadores, tiene que haber algún mecanismo de selección de actividades y de personas, pero sí creemos que el teletrabajo puede acompañar el desarrollo y crecimiento económico de nuestras empresas. La tecnología en general, la movilidad, lo que se ha hablado, la Big Data, la analítica, los sistemas de información en general y el Internet de las cosas va a transformar en los próximos años nuestras organizaciones y tenemos que pensar en ello. Pero también nuestras empresas tienen que replantear sus estructuras organizacionales gracias a que optimicen sus procesos, incorporando tecnología, pero hay un aspecto importante, la cultura empresarial. Tenemos que generar desde el reclutamiento en un esquema bimodal seguramente donde vamos a tener que reinventar la forma de pensar de nuestros colaboradores actuales usando tecnología y reclutar talento digital. La innovación, digamos, de la forma de pensar de las personas tiene que ser personas más orientadas a la innovación, más orientadas y proactivas al cambio. Recordemos de que lo que se vienen son los millennials, ¿no? Yo el otro día veía una estadística que ha tomado Ipsos que me llamó la atención. La generación X, Y, que ya son personas mayores, que están en la empresa, que son ejecutivos de empresa, que ocupan alta dirección, señores, son más o menos, digamos, la cantidad de personas de 31 millones de habitantes que tiene el Perú, 31.400.000, más o menos 14 millones son personas que están en el ámbito de la generación XY. 8 millones más son los millennials que nacieron en el año 96. Estamos hablando de 24 millones de personas en el ámbito, digamos, la capital, regiones, zonas rurales, que están usando un celular y que saben lo que es una tablet, que saben lo que es la movilidad, que saben usar una app y qué es lo que tenemos que aprovechar como empresas. Por lo tanto, hay que pensar en esto, que lo que se viene es una generación de trabajadores diferentes, una generación de trabajadores con los cuales tenemos que incorporar, porque estos señores no entran a una empresa simplemente a trabajar, entran a querer participar de la innovación, a querer participar de la productividad, a querer participar de la transformación de su empresa, pero para eso se requiere confianza del trabajador o del empleador en su trabajador y valores muy bien definidos, ¿no? Les decía, estamos sesgados por el ámbito académico y tecnológico y creemos que tenemos que preparar a esos trabajadores, no solamente los que hoy día existen, sino los que se vienen. Hay temas legales, temas de seguridad seguramente dentro de lo que es el trabajo decente, pero hay una participación del gobierno. La promoción de lo que es el gobierno electrónico tiene que ser más fuerte, ¿no? Yo creo que ahora hay una nueva jefatura de gobierno electrónico, porque hay rankings en el mundo, ¿no? El ranking Doing Business, por ejemplo, nos da una serie de criterios que lo que nos indican es en qué medida el Estado contribuye al desarrollo empresarial y al crecimiento y mejora de las empresas. Son 14, 15 criterios. Colombia hizo una buena labor seguramente, ¿no? Reconoció que esos criterios están relacionados a servicios y detrás de esos servicios hay tecnología. Y para colocar tecnología tienen que revisar procesos transversales en el Estado, es decir, hay trámites que pasan varias entidades del Estado. Incorporó fuerza de trabajo multidisciplinaria y hoy día Colombia está en un nivel en el ranking Doing Business bastante mejor que nosotros. Pero son criterios como, por ejemplo, creación de empresas, quiebra de empresas, pago de tributos y otros más. Entonces, estamos hablando de replantear, digamos, el apoyo también del Estado, ¿no? En cuanto a los jóvenes que tenemos que pensar, ¿no? El desempleo cada vez es mayor, el emprendimiento va a crecer en el Perú, que es bueno,
Hay que enseñarle digamos, al joven que no solo debe pensar en buscar un trabajo, sino debe pensar en crear trabajo. Son los emprendedores. Yo conozco una experiencia que es Barcelona Activa, en Barcelona, en España, donde es una entidad que ayuda, uno, a reinventar la mente de los trabajadores para que puedan trabajar de otra manera diferente, con tecnología y con un enfoque de innovación. Y al joven lo ayuda a ver cómo puede replantear su vida laboral o la forma como debe emplearse. Entonces son experiencias que seguramente haciendo un benchmarking deberíamos tranquilamente optar, ¿no? Algo que me llamó la atención dentro de la exposición fue el tema del financiamiento como un gran problema para la formalidad. Yo creo que para las entidades financieras y los bancos, todos sabemos, la bancarización va a ser una gran oportunidad. La virtualización de los bancos hoy día está llevándonos a que no vayamos al banco, ¿no? Todos estamos trabajándolo con una apps. Y a donde está orientándose la banca va a ser a la pyme, a la pequeña pyme, a todo ese mercado de pymes, pero seguramente las buenas prácticas de la banca los va a llevar a buscar una bancarización y una oportunidad para la pyme para trabajar. Yo no quiero extenderme más y dejo algunas cositas aquí para después si hubiese oportunidad. Muchas gracias. Hace 3 semanas tuve el gusto de visitar Holanda con el presidente de la República de Costa Rica y me llevaba en la mente la idea de que, de acuerdo al último índice de innovación, Holanda ocupaba el 5º lugar en el mundo. La sorpresa fue, y es difícil escalar posiciones cuando se ocupa un lugar tan alto. Holanda hoy día es el 4º lugar en el mundo en materia de innovación, de acuerdo al Innovation Index. Y me gustaría que nos comparta, don Samuel, cuál es su experiencia y cuáles son algunas reflexiones que podría compartir con la audiencia que nos vienen a confirmar que Holanda es un país que ha logrado impulsar a través de políticas y acciones de desarrollo social, la verdad, un país ejemplar con oportunidades y con una estabilidad tan extraordinaria. ¿Cuál es el rol que usted puede compartir que ha llevado el sector sindical? Bien, gracias por la invitación. ¿Qué consejo le puede hacer a la audiencia? Consejo, en 5 minutos. La invitación a hablar sobre Holanda tiene que estar con relación al tema ahora que estamos tocando. Tarde o temprano su televisor será un Philips. Eso era el lema comercial para la gente de mi edad, ¿no? En Latinoamérica. Philips ahora no está más en Holanda, está en China, ¿no? Está toda la producción en China. En Holanda ya casi no hay industrias establecidas propiamente. Han desarrollado mucho el tema de los servicios, el tema del comercio. Pero eso tiene que ver con el segundo desafío que planteó nuestro expositor. Permítanme ordenar el principio. Lo primero que él trató fue el desafío respecto de cómo hacemos para que dentro de la informalidad se eleve la productividad, tengan mejores posibilidades dentro del mercado. Mire, en los 70 discutíamos qué era la informalidad en la OIT. A los 80 nos dimos cuenta de que no nos íbamos a poner de acuerdo y estuvieron desde las posiciones de que la informalidad era un nuevo modelo económico de desarrollo de los países, y en el otro extremo, en el Perú, tuvimos a Hernando de Soto y el capitalismo popular. Quiero decir, vimos lo que queríamos ver. Disculpe, tecnología. Vimos entonces lo que queríamos ver. Los 80s, los 90s sirvieron para experimentar y desarrollar una serie de iniciativas. No hay tiempo para segunda ronda. Leyes especiales para las MIPES, temas de financiamiento, temas de desarrollo productivo en general. Y claro, algo hemos logrado. Sí. Al final, al entrar a los 2000, teníamos ya el microcrédito, teníamos en el caso de Perú los CITES, los Centros Tecnológicos de Desarrollo, pero algo seguramente no estábamos haciendo bien, porque las cifras nos dicen que después de casi 2 décadas de programas de promoción para el desarrollo de la informalidad de las MIPES, no hemos logrado revertir tendencias. El autoempleo es el núcleo duro de la informalidad en América Latina. 43%, 50%, y eso no se resuelve con políticas de mercado. Ahora,
Algo no estamos haciendo bien porque no hemos avanzado lo suficiente. Hay avances, no lo suficiente. Pero aquí el segundo tema era el tema de la productividad y creo que de eso se trata. Posiblemente sin dejar de atender intervenciones especiales para las actividades económicas dentro del sector informal, tenemos que poner por delante el tema del desarrollo industrial, el tema del desarrollo y por lo tanto del empleo en el sector formal. Si cruzamos y vemos las estadísticas sobre productividad, los países, el tema del crecimiento o el tamaño de la informalidad, vamos a ver que aquellos países que están mejor es porque tienen mayor empleo ligado a la formalidad y dentro de eso el tema de la productividad y de lo productivo es muy importante. Hace un momento escuchamos el tema de la tecnología. Y claro, uno tiene la tentación de pensar que Google el software es importante. Claro que es importante, pero antes del software, junto con el software, tiene que venir el hardware. Y eso es industria, eso es química, eso es industria minera, es desarrollo finalmente de la industria. La industria posiblemente no emplea la mayor parte en el futuro de los trabajadores en el empleo decente, en el empleo adecuado, pero es la locomotora que va a arrastrar el tema de los servicios. Philips ya no está más en Holanda, pero en Holanda ha quedado una gran escuela de diseño industrial. Finalmente Holanda compite ahora en términos de diseño industrial. La parte de la producción sigue existiendo fuera del país, pero el país se ha centrado en el desarrollo de servicios ligados a la producción. Impresoras 3D de metal, para imprimir ya en metal, con todas las posibilidades de giros necesarios para una máquina en funcionamiento. Todo eso ahora es innovación. Entonces, el segundo desafío que planteaba el expositor creo que es el tema central que hay que relevar. ¿Cómo hacer para elevar la productividad, fomentar el tema del desarrollo de la industria en términos de la formalidad, en términos de modernidad, en términos de competitividad? En tercer lugar, y con esto termino, el tema es quién le pone el cascabel al gato, porque hay políticas que hay que tomar y no son muy populares, ¿no? Es más fácil hablar que un 43%, refiriéndonos a los autoempleados, son gente con iniciativa, son emprendedores, que decir que es un 43% de gente que no encontró oportunidades de empleo adecuado en el sector formal. Es más fácil discutir leyes sueltas para la reforma del tema laboral, por ejemplo, que enfrentarlo de conjunto, porque efectivamente eso es poco popular y lamentablemente en el Perú, como en muchos países de América Latina, no hay políticas de Estado, hay políticas de gobierno y por lo tanto cada gobierno trata de hacer lo que puede en un tiempo tan corto, tratando de no perder la popularidad. Costa Rica, Uruguay son ejemplos de estabilidad, más bien de política del Estado. ¿Quién le pone cascabel al gato? Posiblemente nos lleve también otra vez al tema de Holanda. En Holanda el tema del desarrollo industrial, el tema del desarrollo económico en general, tiene que ver con la existencia de algo que no es tan conocido por fuera. Esto es, allí el corazón del desarrollo es el diálogo bilateral entre empleadores y trabajadores, porque toda la población nos podemos dividir en términos de partidos políticos, de religión, de equipo de fútbol, pero en algún momento de nuestra vida o somos trabajadores o somos empresarios, no hay otra división. Y si esa división es cierta, es necesario que los empleadores y los trabajadores puedan dialogar respecto de cómo desarrollar la productividad, cómo tener empresas más competitivas, cómo lograr que eso se revierta en beneficio social, que es el modelo del solidarismo, por ejemplo, en cierta medida dentro de Costa Rica, es un modelo particular también. Pero entonces ese elemento tercero yo lo planteo en términos de que necesitamos, dentro de las políticas de institucionalidad que mencionó nuestro expositor, quizás agregar y darle el peso suficiente a la necesidad de explorar y practicar el diálogo social entre empleadores y trabajadores para de esa manera poder de alguna manera equilibrar el constante ida y venida en los gobiernos muchas veces que se van a la izquierda populista o se van a la derecha populista y no son capaces de plantear, de responder a los retos del desarrollo de los países. Por suerte en el Perú
ya hay algunos elementos de avance al respecto. Yo puedo mencionar públicamente el caso de la empresa Camposol, que es la principal exportadora, da trabajo a cerca de 15.000 trabajadores en época de cosecha, es posiblemente una de las empresas que genera mayor empleo, y esta empresa desde hace 2-3 años viene desarrollando un diálogo social directo con sus trabajadores que permite, por un lado, dotar a la empresa de una distinción de competitividad en el mercado que la hace crecer. La palta peruana es el tercer producto más consumido ahora en Holanda, últimamente ha llegado a ese nivel y por lo tanto eso debe llenarnos de orgullo, pero esa es expresión del diálogo social entre empleadores y trabajadores, que es la única manera, creo yo, de fomentar el desarrollo productivo de una manera sostenible, considerando también los elementos de los derechos que tienen todos y todas para el tema de una posibilidad de una vejez con seguridad, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Gracias. Muchas gracias, don Samuel. Me parece que su planteamiento ha sido muy claro y por supuesto que hay camino por recorrer. Y usted ha dicho, usted ha sido muy claro en cuanto, y ha dado en el clavo, ¿verdad? La concertación y el diálogo entre el sector laboral y el sector empleador es fundamental. Se lo digo porque nosotros también en Costa Rica estamos participando en un proceso que recientemente hemos iniciado con una agenda enfocada en algunos temas puntuales para aumentar la productividad, la competitividad país y ayudar a la generación de empleo con los principales líderes sindicales y líderes del sector empresarial. Ya me convocaron hace un ratito a una próxima reunión la semana entrante, o sea que nosotros tenemos que entender que el país lo construimos todos y que tenemos que ceder posiciones en beneficio de las grandes mayorías, ¿verdad? Pero también tenemos que, vuelvo a reiterarlo, entender que primero hay que generar riqueza, ¿verdad? Y si no se genera riqueza, después no hay nada, por supuesto, que repartir. El clima, el tener un buen ambiente de trabajo, un buen lugar con condiciones apropiadas es un tema que me parece fundamental y que la señora Ana María Gómez nos va y nos puede compartir algunas de sus reflexiones para aportar valor a este panel. ¿Me escuchan? ¿Hay un micro, por favor? ¿Me escuchan bien? ¿El micro? Gracias. Bueno, cuando Cecilia me cursó la invitación para ser panelista de un evento organizado por la Sociedad Nacional de Industrias y otras entidades, yo le dije, bueno, no entiendo mucho qué puedo hacer yo en términos de manejar datos estadísticos, ese tipo de indicadores, puesto que nosotros nos orientamos como Great Place to Work justamente a conocer ese tipo de relación que hay entre el empleador y el trabajador. En todas las ponencias o exposiciones que he escuchado ahora en la mañana, de alguna manera han tocado ese tema de la importancia del trabajador dentro de una organización. Cuando se habla de trabajo decente y crecimiento económico y también de formalidad, indudablemente lo que quisiéramos es que el Perú, no solamente 3 empresas de 10 fuesen formales, sino que hubiese un mayor nivel de formalidad. Pero lo que nosotros como Great Place to Work a veces encontramos en las empresas es que empresas siendo formalmente constituidas y que cumplen con todos los lineamientos de ley, no necesariamente promueven ambientes de trabajo justos, equitativos, donde se respeta al ser humano, donde se le escucha, algo que ha sido mencionado últimamente. Entonces, hay mucho por hacer todavía en empresas que están formalmente constituidas y al mismo tiempo, sí quisiera reconocer también a aquellas empresas que están haciendo una excelente labor con la gente. Ahora, ¿por qué este tema es importante? Porque cuando las personas trabajan en un ambiente agradable, justo, equitativo, con nivel de compañerismo y sobre todo con elevados niveles de confianza, la persona va a sacar lo mejor de sí. Y cuando la persona saca lo mejor de sí, está aportando a la empresa
y está aportando con conocimiento, con riqueza y se vuelve como un círculo virtuoso. Es decir, aquellas empresas que son reconocidas como Great Places to Work por nuestra institución son empresas que han demostrado en indicadores en la Bolsa de Nueva York o en otros indicadores en el mundo, en la Bolsa de Brasil, la Bolsa de Londres también, que son empresas donde el retorno de la inversión es casi el doble que el retorno de la inversión de indicadores bursátiles conocidos por todos. Y es un tema no coyuntural de un año o dos, sino en el tiempo, en los 15 o 20 años que tiene el instituto, eso se puede graficar claramente. No solamente empresas más rentables, con mejores indicadores, jalan a la mejor gente, los niveles de creatividad, de innovación, gente dispuesta al cambio, que aporta muchísimo valor para las empresas. Entonces, de ahí la importancia de generar estas buenas relaciones del trabajador con el colaborador, con la empresa. Otro tema importante que hay que considerar cuando se habla de formalidad en el Perú es que muchas veces Estado y empresa no se dan cuenta de la realidad del Perú. El Perú no es Lima, no es la costa. Tenemos muchos hermanos peruanos que viven en sus zonas, en la sierra y en la selva, donde son realidades totalmente distintas, y ahí sí radica la importancia de generar políticas de facilitar la posibilidad de generar empresas, y sé que el Ministerio del Trabajo tiene dos iniciativas. Una, he tenido oportunidad, tuve la oportunidad de verla, de promover ese trabajo en los jóvenes, donde están capacitando a los jóvenes, están dándoles una certificación, y de esa certificación, esa capacitación se da mitad en términos de aula y la otra mitad dentro de las mismas empresas. Y de ahí las empresas seleccionan, después de esa promoción que sale, seleccionan a 15, 20 personas y las ponen a trabajar en sus empresas. Entonces, hay que también tener ese tipo de iniciativas de trabajo formal teniendo en cuenta la diversidad y la geografía del país. El tema de la formalidad no es fácil, sobre todo en un país donde lamentablemente el tema de la corrupción ahorita, si bien es cierto, existe, a mi modo de ver, hace muchos años. El tema de la corrupción ha llegado a niveles insostenibles, pero también el tema de la corrupción nace por tanta burocracia que tenemos. Y si bien es cierto, este gobierno, cuando asumió el poder, tuvo como prioridad sacar toda una serie de barreras burocráticas, creo que han hecho muchísimo, pero todavía falta hacer más. Entonces, es la corrupción la que genera estos niveles de informalidad. Otro tema interesante es hablando de los jóvenes, cuando se habló de los millennials, la tendencia en el mundo es a autoemplearse. Hoy en día los chicos ya no quieren mucho trabajar para alguien, tampoco quieren hacer trabajos duros, por ejemplo, el Perú viendo un cuadro, y lo sabemos, un país eminentemente minero, la gente ya no quiere irse a trabajar a 5.000 metros de altura, buscan un trabajo fácil. Entonces, el rubro de servicios está creciendo bárbaramente y al final no hay buenos técnicos, buenos ingenieros mineros, y la gente, las industrias, la verdad, se vuelven locas por conseguir esa gente. Entonces, se requieren también iniciativas desde ese punto de vista para dar incentivos a que los jóvenes peruanos tengan opción de trabajar y elijan trabajar en sector industrial, o sector minero, o sector extractivo. No quiero tomar más de su tiempo, pero leí esta semana, siempre lo leo a Rolando Arellano, en una columna publicada en un medio de comunicación, donde hablaba justamente, siempre tiene ideas, tiene una visión positiva de las cosas en el Perú, en donde decía, ¿por qué no incentivar a que las empresas formales subcontraten a los empresarios pequeños de gamarra, los taxis, los restaurantes, y los incorporen a su fuerza laboral, y por lo tanto están de alguna manera haciendo que se eleve también la productividad de estas personas? Entonces, y juntar, ¿no? Hay un concepto muy en moda ahora que se llama orquestación, en donde la solución de tus problemas no debes verlos dentro de tu empresa, sino buscar los distintos jugadores y ver cómo puedes lograr un win-to-win. Entonces, yo creo que hoy en día, con la informalidad que se habla mucho en el país, quizá es la parte formal de nuestro país, y hay que entenderlos y hay que involucrarlos a la fuerza laboral.
Lo único que puedo decirles, y quisiera cerrar, es que como sector privado nos toca hacer nuestro mejor esfuerzo en esa dirección y elevar los niveles de productividad, de competitividad, y solamente en un ambiente de trabajo donde las personas sean escuchadas y puedan dar lo mejor de sí, haya flexibilidad laboral, equilibrio de trabajos, temas que de alguna manera ya tocó el señor Morris en su presentación, no quisiera repetirlos, pero son la clave y la esencia de lograr un mejor país. No en vano, la misión de Great Place to Work, acá y en todos los países donde estamos, es mejorar la calidad de vida de las personas, haciendo que sus centros de trabajo sean positivos y saquen lo mejor de ellos. Muchas gracias. Yes. A ver si se oye, sí, ¿verdad? ¿Se oye bien? Muchas gracias, Ana María. Primero quisiera agradecerle al señor viceministro el que se haya quedado un ratito más y por supuesto ofrecerle la oportunidad si en base a las presentaciones tenía algunas reflexiones o comentarios que quisiera compartir con nosotros y la audiencia. Y después me gustaría hacer unos comentarios finales. Más que nada agradecer y pedir quizás los comentarios finales de Philippe, ¿no? Que ha sido el expositor y nos ha escuchado a todos nosotros. Sí, yo quisiera tal vez aquí proponer ante el tiempo limitado que tenemos algunas acciones que podrían contribuir definitivamente a reducir la informalidad o a promover la formalidad, entendiéndose que el mayor impacto en la formalización por los costos, por la tramitología, por la burocracia, se da en las pequeñas y medianas empresas, por supuesto, pero no sin antes también señalar que en razón de la alta informalidad, el peso de la contribución fiscal y social que están viviendo nuestros países se concentra cada vez más en la actividad formal y en las grandes empresas, y eso está afectando de manera significativa la competitividad de ellas para poder insertarse al mundo, para poder competir en el mundo y con el mundo e insertarse en las cadenas globales de valor. Me parece importante la conveniencia en ese sentido de señalar algunas, yo diría, 6 sugerencias. 1, promover la cotización escalonada a la seguridad social para los emprendedores o empresas nuevas de pequeña escala, por un término, por ejemplo, de tal vez 36 meses en el que vayan contribuyendo, tanto en materia fiscal como en la seguridad social, gradualmente hasta alcanzar un 100%, una vez que puedan crecer y que puedan incorporarse en condiciones que podríamos llegar a inclusive a determinar de valoración igual a las empresas establecidas y que tienen una actividad económica importante. Eso podría llegar a crecer de un 25 a un 50, a un 75 en un plazo de 3 años. Que en materia tributaria exista un régimen simplificado y de tarifa preferencial para actividades de pequeña escala, fundamentalmente en materia de impuestos de renta e IVA, valor agregado. Avanzar hacia una especie de monotributo, un impuesto de monto fijo mensual que cubre impuestos y eventualmente cargas sociales. El monto se establecería en función de parámetros de referencia como ventas u otros de dimensión del negocio en función del tipo de actividad de cada una de las empresas. Implementar modelos de medición de costo-beneficio, ya sobre eso se habló en la actividad de ayer, que permita valorar los trámites de manera que no resulten onerosos, especialmente para las pymes, en donde está la capacidad de generación de empleo. Modernizar y agilizar los trámites que realiza la administración, incluyendo gobiernos locales, y que la política de mejora regulatoria brinde certidumbre y transparencia a los procesos y garantice la defensa del ciudadano frente a arbitrariedades y o conductas subjetivas del funcionario público. Y que haya, por supuesto, ante un esfuerzo efectivo de reducción de trámite, la aplicación tecnológica y automatización de los mismos. Tal vez con esas 6 reflexiones me gustaría concluir mi intervención y pasarle la palabra al señor viceministro y si nuestro expositor quisiera, en base a las participaciones, hacer algún comentario final, con eso podríamos dar por concluido el panel.
Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que la discusión ha sido bastante interesante. Una reflexión final. Yo escuché el representante de la organización sindical de Holanda hablar casi la mitad de su tiempo de productividad. Yo no sé si se acuerdan, pero esta palabra era una mala palabra para el movimiento sindical hace pocos años. Era sinónimo de explotación. Ahora la mala palabra es flexibilización. Entonces la reflexión que creo que debemos tener es pasar las ideologías, pasar una relación distinta entre gobierno, trabajador y empresario. La reflexión que yo pondría sobre la mesa es que el mundo está cambiando. Mencionaba las palabras de José Manuel Salazar diciendo el futuro del trabajo es el futuro de la producción. Yo diría que el futuro no es la protección del empleo, es la protección del trabajador. Así es. Estamos viviendo con millennials efectivamente que ya no quieren trabajar en multinacionales. Quieren buenas condiciones de trabajo, pero quieren trabajar en startups. Pero la inmensa mayoría, y no en Lima, y en regiones, lamentablemente tiene condiciones de trabajo pésimas. Y hay que decírselo también. Entonces la reflexión no es tanto cómo protegemos los empleos que existen actualmente, pero cómo protegemos las personas para que puedan seguir contribuyendo al crecimiento económico. Y eso significa que si no pensamos de manera holística, o sea, un trabajador que pierde su empleo, ¿por qué los sindicatos tienen ese comportamiento? Es porque saben que no hay otra oportunidad de empleo después. Porque saben que no existe programa de transformación de la capacidad del capital humano a reconseguir un trabajo mañana. Que no existe un seguro de desempleo que permite mantener un ingreso mínimo para las familias del trabajador. O sea, perdiendo su empleo de calidad, trabajo formal, ya no consigue trabajo, o difícilmente, en su inmensa mayoría. Entonces la reflexión central es cómo conseguimos o trabajamos sobre instrumentos de política que permite ser justo con el ser humano y de transformar los procesos productivos para que sean más ágiles, para no hablar de flexibilidad, y que las empresas pueden efectivamente ser más ágiles en los ciclos productivos, pero que al mismo tiempo los trabajadores sean garantizados de continuar teniendo un empleo o de transitar de un empleo al otro y de garantizar sus medios de vida. Eso es el gran dilema. Y por eso que yo insistía en mi presentación sobre el desafío de la informalidad, que es un flagelo para un desafío importantísimo para la economía, pero sobre todo sobre las políticas de desarrollo productivo que permite generar los empleos de mañana de tal forma que las empresas puedan invertir. Eso es, digamos, entonces la reflexión final es: intentamos construir políticas públicas y instrumentos que protegen el ser humano, el trabajador, y menos el propio empleo, donde efectivamente existe un cambio estructural fundamental de las economías latinoamericanas y peruanas. Muy bien. Señor viceministro, estamos. Concluimos yo creo el panel entonces. Muchísimas gracias a todos por su presencia y gracias a los panelistas, nuestro expositor. Y les brindamos un muy fuerte aplauso a todos y cada uno de ellos, también a nuestro moderador, por el trabajo